Sus necesidades son nuestro desafío. En Sacabocados Protas buscamos constantemente conocer las necesidades del cliente para poder ofrecerle día a día un mejor servicio. Desde hace más de 50 años proveemos de manera eficiente al tan competitivo mercado gráfico latinoamericano. Contáctenos al 011 4488 0701, a nuestro mail info@sacabocados.com o visite nuestra página web www.sacabocados.com. Ustedes disculpen la demora, fue un problema técnico personal, pero bueno, hoy vamos a estar hablando nada que ver en esta economía, ahora pandemia, vamos a estar hablando de la enfermedad, lo que estamos sufriendo los argentinos hace mucho tiempo, más de un año quizás, con un especialista indudablemente, como el doctor Hugo Pizzi, de la provincia de Córdoba, médico infectólogo, y yo tengo un montón de preguntas para hacerle y espero que ustedes también, que me ayuden a preguntar todas las dudas que tenemos la sociedad. O sea, la sociedad tenemos una serie de dudas y una serie de preguntas con respecto a un montón de cosas. Por un lado la salud, por otro lado la política, por otro lado las vacunas, por otro lado la forma en que vacunamos, por otro lado la forma en que se puede vacunar y lo que se hizo a lo largo del mundo. Bueno, todo esto nos va a traer el doctor Pizzi, que es un especialista, nos va a poder comentar, nos va a poder explicar lo que pasó inclusive con la publicación de Lancet hoy con respecto, o ayer mejor dicho, con respecto a la vacuna rusa, donde están hablando de un montón de problemas con respecto a charlar y la falta de información de la vacuna rusa para sacar conclusiones científicas sobre la misma. Eso nos va a traer, obviamente, un montón de charlas y de comentarios que todos queremos hacerlo. Estamos tratando o esperando la comunicación con el doctor Pizzi y yo les pido, amigos, que me ayuden a preguntar, porque tengo un montón de dudas con respecto a eso que pasa con la vacuna rusa, a la apertura de AstraZeneca para Argentina, a lo que va a poder pasar si vienen y nos inundan de vacunas, un acuerdo con Pfizer o los laboratorios argentinos que van a empezar a producir vacunas con el asesoramiento técnico de otros países y cómo estamos preparados para combatir rápidamente con una vacunación intensiva lo que está sufriendo Argentina en función de la letalidad y en función de los contagios, ya que estamos viendo que estas cepas que los médicos no llaman cepas en este momento, sí están circulando por Argentina y esas cepas nos contagian y son mucho más contagiosas y con mucho más problemas. Así que, obviamente, yo personalmente soy muy lego en este tema, no conozco nada, tengo la vacuna, una dosis de la vacuna Sputnik, y estamos a la espera de la segunda dosis, que también tiene dimes y diretes con respecto al tiempo, con respecto a cuándo se puede unir o cuándo no, se puede esperar, no se puede esperar, qué inmunidad tenemos con una dosis sola, tenemos que esperar la segunda para tener una inmunidad, ¿hasta cuándo? Estiman los científicos, los epidemiólogos, que estamos seguros con estas dos dosis de la vacuna. ¿Se puede unificar o se puede cuotificar una vacuna con otra en cuanto a las dosis, ya que nosotros vamos a estar recibiendo vacunas de distintos orígenes, de distintos lados y de distintas formas? Hay algunas que sí, otras que no. Nosotros, o yo personalmente, no lo sé. No sé cuántas, no sé cómo, no sé cuáles podemos llegar a cambiar unas con otros. Así que
vamos a tratar de conectarnos con el doctor Hugo Pizzi y preguntar qué pasa con todo este problema epidemiológico que está sufriendo no solo Argentina, sino en una gran medida, sino el mundo. Pero indudablemente el mundo se divide en distintas formas, ¿no? Por supuesto. Ahí tengo al doctor, que lo estoy viendo mejor ahora. No sé si me escucha o si me escucha bien. Doctor Pizzi. ¿Me escucha bien? ¿Me escucha bien? Yo sí, perfectamente bien y espero que nuestra audiencia lo esté escuchando también muy bien, porque estábamos ansiosos por saber, y por eso lo hemos convocado Economía Ahora, que no tiene nada que ver con las vacunas, por supuesto, sino en la economía del país, pero sí estamos preocupados por la salud de la gente, y por eso que se está hablando, por ejemplo, con respecto a la vacuna rusa, este comentario de la revista, por el no conocimiento absoluto de la vacuna, ni tampoco la seguridad de la misma. ¿Qué nos puede decir? Mire, en primer lugar quiero decirle que conozco el Instituto Gamaleya. Han hecho dos paradas fundamentales en lo que es la epidemiología mundial en el año 2015, con haber frenado la epidemia de ébola con una vacuna y la epidemia de MERS, que es un coronavirus pariente de este, primo hermano de este que nos está asolando en este momento. Sí. Y realmente siempre fueron muy exitosos. Y yo le quiero contar el trabajo que nosotros hicimos acá en la Universidad Nacional de Córdoba en conjunto con la provincia. De todas las vacunas Sputnik que nosotros pusimos, todas, sin excepción, todas, colocadas 2 dosis, nosotros hemos conseguido algo así como 99,56% de efectividad. Increíble. 99,56% de efectividad. Y en las personas que previamente habían padecido la enfermedad, que con una sola dosis esas personas subieron de una manera increíble la cantidad de anticuerpos, que serían otro tipo de anticuerpos, que serían los anticuerpos neutralizantes por la enfermedad, pero ante el estímulo de la primera dosis de la vacuna subieron. No tuvimos ningún efecto indeseable, ningún problema, o sea, con la colocación de la vacuna. Quizás a lo mejor un dolor en el lugar de la inoculación, que es común a todas las vacunas antigripales. Sí. Por ejemplo, algunos han hecho línea de fiebre 12 horas. Hay 2 o 3 casos descriptos de alguna inflamación ocular, conjuntivitis, 12 horas. Cansancio, 24 horas, pero nada más. O sea que si yo tuviera que apostar, y lo hice desde el primer momento porque era una plataforma totalmente conocida, ya le digo, 2 epidemias han sido eliminadas con una plataforma igual. Y además el Instituto Gamaleya, o sea, solo hay que pensar y saber que Gamaleya fue el discípulo directo de Pasteur en el año 1800 y pico, y fue el que le ayudó a hacer la vacuna antirrábica, fue el que le ayudó a la pasteurización que se utiliza para poder conservar los alimentos. O sea que es un joven muy talentoso, inclusive colaboraba con él cuando se hacían, antes de la vacuna antirrábica, colocaban virus de la rabia en los caballos, y de ahí surge, ese es el origen del suero equino, que después nosotros lo usamos para las víboras, que lo usamos para las picaduras de araña, para los escorpiones y demás. O sea que tengo la sensación que hay más aspectos geopolíticos. Políticos. Sí, mire, le voy a dar un dato para que usted lo pueda analizar, quizá tenga más sagacidad en ese aspecto. Yo lo único que hago es estudiar, escribir y curar. Israel tiene un 30% de población de judíos rusos. Entonces yo le pregunté por qué, si habían hablado de hacer un convenio con Moscú en un primer momento, se decidieron directamente por la vacuna norteamericana. Sí. Y no hay ninguna duda que fue por la influencia de la vacuna americana. Pero así todo compraron vacunas Sputnik, y eso me lo comentó inclusive al aire un periodista israelí, donde
yo lo había convocado para preguntarle por qué habían tenido tanto problema con los ortodoxos, con los judíos ortodoxos. Y ahí él me contó algo que creo que para la cultura general y el conocimiento, creo que es muy importante. Él Ujú. dice que el problema que había con los ortodoxos era, primero, que eran muy pobres, yo eso lo ignoraba. Segundo, que vivían inclusive a lo mejor en una pequeña habitación 7 u 8 personas, que rezaban todos Claro, los días y no se habían separado. Y no, claro, eso fue lo que les comprometió epidemiológicamente la transmisión, a tal punto de que idearon una metilcelulosa para ponerle en nariz, porque la entrada del virus fundamental es nariz. Y con eso prácticamente pudieron frenar hasta que lograron vacunarlos, porque tampoco querían vacunarse. Pero fíjese usted las vicisitudes de lo que puede traer una pandemia, ¿no? claro, claro, obviamente. Y bueno, estamos sufriendo una pandemia muy dura, como no vista en la historia, calculo yo. Y inclusive en el desarrollo que hemos tenido de tantos de las vacunas, como la actitud de los médicos, de los terapistas intensivos, nos asombra todo lo que pasa. Y sabemos, por otro lado, que obviamente hay una utilización política muchas veces de todo esto, como las discusiones de clases, si son presenciales o no, si son contaminantes o no. Yo sé por comentarios que usted ha hecho que la contaminación dentro de las clases es ínfimo. O sea, no, Exactamente. entonces no tendría mucho sentido tener a los chicos guardados o trasladados a distintos lugares cuando no están en su hábitat normal con un protocolo de cuidado, obviamente, ¿no? Sí, sí, fíjese de que ha sido tan insignificante la contaminación que no llegó al 1% en todo el país Ujú. y han sido muy prestos y expeditivos para separar a la burbuja contaminada, incorporarla nuevo después del aislamiento. Y lo Sí, más curioso es que de la contaminación general, de ese, supongamos, un 1, aunque no llegó, el 60% son docentes y el claro, 40% son niños. son O sea, niños. vea Ahora, usted, ¿no? La diferencia. es increíble. Ahora, nosotros en este momento estamos con una incertidumbre con respecto a la llegada de vacunas. Nos están diciendo que tenemos la posibilidad de que AstraZeneca nos envíe 3 o el fondo 1 millón más, son 4 millones de vacunas, que la rusa van a enviar 500 o 800 mil más vacunas, que no sabemos si es serie 1 o 2. Entonces, mi pregunta es, primero, ¿se pueden mezclar vacunas en una o dos dosis? ¿Puede darse una dosis de una cosa y otra de otra en todos los casos? Eso se podría hacer si la estrategia y lo crítico de la situación de pronto lo promueve, pero en general diríamos, los fabricantes no aconsejan esto. Ahora, de todos modos, de mezclar, habría que mezclar las que son de la misma plataforma. Por ejemplo, podría andar las que Claro, son a vectores, una como la inglesa y la rusa, o la china de Sinopharm y la china de Sinovac. Eso sí podría funcionar. De lo contrario, no, porque no deja de ser riesgoso. Además, convengamos que hay cosas que de las vacunas ARN, las norteamericanas, hoy todavía no sabemos a ciencia cierta los resultados reales y demás. Por lo tanto, yo creo que en eso es preferible tener estrategias como de pronto vacunar con una sola dosis que te saca de la muerte y del riesgo de internación, y esperar en el caso de la AstraZeneca 120 días, que no va a hacer falta porque el 17 ya llega la primera partida para la segunda dosis, o en el caso de la Sputnik, que nos acaban de decir hace 6 días, 5 días, de los mano 90 del días. mismo director, 90 días, exactamente. O sea que en ese aspecto estamos tranquilos, no hay ningún problema. Y con respecto a AstraZeneca, ¿cómo está hoy la vacuna de acuerdo a los distintos problemas que ha tenido en algunos lugares? Que no sé cuán ciertos son, yo no los conozco. Mira, hay una conversación que yo tuve, nosotros somos amigos con Marta Cohen, ¿no? Marta Cohen es una argentina que está Sí, trabajando en en Inglaterra. Sheffield, sí. Sí. Y Marta me decía, la van a destruir, Hugo, es tanto el poder comercial de esto, de Intereses aquello y económicos. demás.
absolutamente. Entonces, lo que a lo mejor en un grupo podía suceder, porque los primeros inconvenientes que hubo fueron unos cuadros de coagulación, De pero coagulación. cuando usted analizaba en la población esa cantidad de cuadros de coagulopatías en el año, era lo mismo, era el mismo número. No es que los números suben cuando usted pone la No vacuna, se, claro, no se originaron en la vacuna, sino eran normales. exactamente. Pero claro, pero imagínese usted la gente que ya de pronto tenía cierta aversión a las vacunas en general, aunque las últimas encuestas, hay una encuesta muy interesante que se hizo, la misma encuestadora la hizo en septiembre del año pasado y la volvió a hacer. En esa época le preguntaba a la gente, ¿usted se vacunaría? El 82% le decía, no, No, yo desconfío de las vacunas, no quiero. Esa misma encuestadora hace tratando de hacerle la pregunta a las mismas personas. Se ve que ellos tienen datos guardados, no sé cómo sí, será. claro, claro, claro. Bueno, ¿cuál sería la contestación de hoy? Casi el 90% pide que sí. Y en un Lo mismo que momento le decían no pregunté, antes. Lo sí, mismo que pero decían no antes más, en todavía porcentaje. más, pero más, Más, que claro, vieron que más. a la vecina le fue bien, que al hijo le fue bien, que a su papá le fue bien, que en el mundo hay 60 países que adhirieron a las vacunas, etc. Entonces le hacen la pregunta que sigue, que a mí me causó muchísima gracia, porque yo lo vivía esto, ¿eh? Le dicen, ¿y usted qué vacuna preferiría? ¿Qué pudo haber contestado el 80%? La rusa. O sea, fíjese, le tiraron con piedras, con bombas, con misiles a la vacuna rusa, las barbaridades que dijeron hasta que íbamos a salir todos bolcheviques, como dudando de lo que era la ciencia rusa, porque convengamos que la ciencia rusa siempre estuvo en la punta del viento. O sea, bueno, ¿qué quiere que le diga? Son cosas que uno va aprendiendo, pero esto sucedió en la época de Napoleón también, ¿eh? Mire, Claro. cuando Edward Jenner describe la vacuna antivariólica contra la viruela en el año 1786, es un hombre que vivía en Berkeley, no vivía en Londres. Él miraba siempre las ordeñadoras y veía que las ordeñadoras de los tambos tenían todas pústulas en sus manos. Sí, Entonces un día le dice a una de ellas, ¿me permite que yo reviente una pústula y se la ponga a su niño que tiene 8 años? La madre accedió porque sabía, la misma ordeñadora le dijo, sí, hágalo porque yo estoy inmunizada, le dijo. Entonces le hizo al chico y el chico quedó inmunizado. Ahora, lo curioso de que ahí viene el nombre de vacuna, porque como eran las vacas y era la viruela vacuna, queda el nombre de vacuna. Bueno, cuando este hombre va totalmente ilusionado a decirle a los médicos del Real Colegio de Londres, que eran sus colegas, mire lo claro. que descubrí, todos le dijeron, mire amigo, si usted pone esas cosas a los seres humanos van a tener orejas de vaca, van a mugir en vez de hablar, se le va a deformar la cara y se la rechazaron. Ahora, ¿sabe por qué se impuso la vacuna? Porque en el 1805 Napoleón llamó a todos sus generales, inclusive a los que estaban en Austria y demás, y les dijo, las balas enemigas están matando más a mi tropa las balas menos que la viruela. Menos que la Le van a viruela, poner claro. la vacuna. Sí, le van a poner la vacuna de Jenner a toda mi tropa. Y como lo dijo Napoleón, de ahí empezó a ser una cosa tomada en serio por toda la gente. ¿Qué se sabe de la vacuna cubana, doctor? Es muy buena. Nosotros el informe que tenemos es la Soberana 2, ¿no? La que yo conozco bien Sí. a fondo es la Soberana 2. Porque hay otras también que tienen el nombre del instituto que lo hicieron. La Soberana 2 es una vacuna que se da en 3 dosis. Es una conjugación de lo que usted tiene puesto de la vacuna antitetánica, el toxoide tetánico, más Ujú. partículas del virus COVID. Y esa mezcla ha hecho que llegue inclusive la protección a mucosas, que las otras vacunas no dan protección a mucosas. O sea que, dicho de otra manera, usted se pone la Soberana 2 y no usa más barbijo. ¿Me sigue? Sí, sí, totalmente. Es Es, increíble. es- es muy barata y ellos están totalmente ilusionados con que entren divisas, quieren producir, ya están produciendo, pero necesitan que entren divisas, no quieren dar el expertise o la transferencia tecnológica, están muy necesitados de divisas y quieren urgente que la gente les compre y demás. Pero es muy Cada, buena vacuna.
Si uno tiene COVID y tiene que vacunarse, ¿qué tiempo habría que esperar entre que sufrió el COVID y la vacuna, la primera dosis digamos la primera dosis de la vacuna? Cuando usted desaparecen todos los síntomas y su organismo vuelve a ser el de antes, que esté recuperado, sólido, armónico, equilibrado, se la puede colocar, no hay problema. A menos, y atención con esto, que le hayan colocado plasma humano para poder salvarlo. Si le colocaron Ah, plasma, que la salvación, el milagro, tiene que esperar 3 meses. ¿hay un tiempo ideal para vacunarse contra gripe y neumonía entre las vacunas, la primera y segunda dosis de COVID-19? Siempre hay que darle tiempo al organismo, 14 días, para que produzca anticuerpos. Nunca es conveniente, por ejemplo, mezclar cosas que interfieran en la producción normal. Y siempre Ujú. también es recomendable, no sé si usted recuerda, cuando se habló de la vacuna rusa, que dijeron, por favor, no tomen alcohol. Y todo el mundo dice, pero ¿cómo puede ser? A ver, yo voy a esperar, voy a pedir que me la pasen 10 días más. O sea, son rareza de la sociedad, una sociedad Sí. variopinta, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué el alcohol? El alcohol es un tóxico para el cuerpo humano. Y Ujú. el tóxico, para ser eliminado, tiene que trabajar el hígado un montón de horas para eliminar el tóxico. La prueba evidente es que cuando usted toma de más, al día siguiente ni su esposa ni usted lo conoce. O Claro, sea, se siente mal, tiene una resaca y demás. ¿Qué pasa? El hígado es el que produce las proteínas son los que producen los anticuerpos. Entonces, si usted es un bebedor consuetudinario, la vacuna no le va a dar resultado. O sea que el claro. objetivo es no beba, deje que su hígado produzca anticuerpos a partir de las proteínas y no interfiera en la efectividad de la vacuna que le están poniendo. Con la experiencia que tenemos en Argentina, doctor, si logramos obtener la cantidad de vacunas que dicen que van a ingresar en los próximos 30 días, ¿el ritmo de vacunación debe ser el mismo o debemos incrementarlo en forma muy fuerte? Yo creo que cuando el Instituto Richmond, el laboratorio Richmond, empiece la franja de 1 millón a 5 millones mensual en junio, largan en Sí, junio, ahí las cosas van a cambiar mucho. Y además hemos tenido mala suerte con Sigman, el Max Science de Pilar, sí, sí. porque mandamos infinidad, millones de vacunas, que faltaba vidrio, que faltaba filtro. Es un error eso de andar mandando. Lo que pasa es que hay un convenio que está en el medio, el millonario Slim, del millonario de la Así es, Telefónica, Carlos Slim, sí. y entonces por eso se mandó a México, pero México no tenía insumos, tuvo que mandarle a Estados Unidos. Y ahora las que vienen estuvieron en la frontera norteamericana y hubo que hacer papeleos burocráticos para que las dejen pasar y demás. O sea, esos son tropiezos impensados, ¿no? Uno nunca tiene la idea de que eso puede suceder. Nos preguntan qué conocimiento tiene sobre la vacuna francesa y la australiana. Bueno, a decir verdad, yo tengo formación francesa y conozco hasta los directivos del Sanofi Pasteur y siempre fue un problema que no les haya ido bien con esta, porque mira, han hecho hasta la vacuna del dengue y además todos nosotros tenemos más de 40 vacunas de origen francés puestas desde que éramos Ujú. o nos estábamos gestando en el vientre de nuestra madre. No podían subir los anticuerpos. Creo que ahora van a salir, o sea, creo que ahora va a poder salir. Van a salir 80 vacunas en junio, fines de mayo y demás. Ya salieron 10 que se están vendiendo. O sea que va a llegar un momento que el mercado va a cambiar y va a ser todo oferta, oferta, oferta. Van a bajar los precios, ya están bajando los precios. Hay algunas que valían 22, ahora valen 11. Hay unas que valían 30 que ahora valen 20. O sea, es el mercado, se dan cuenta de que hay que seguir competir. Claro, pero por otro lado, a los neófitos, como yo, nos están diciendo, ojo, miren que vienen nuevas variedades del virus, no lo llamen cepas, sino son nuevas variedades, una transformación del virus, cómo va a funcionar todo ese vacunerío que vamos a tener desarrollado para un virus o va a abarcar a todos. Las vacunas Pregunta. que tenemos nosotros hoy
neutralizan a las variantes que están incomodándonos. La cepa sudafricana, perdón, la variante sudafricana Exacto, esa, sí. anuló a las dos vacunas norteamericanas. Les hizo bajar casi un 60% de anticuerpos en la producción. Por eso en algún momento Pfizer dijo, nosotros vamos a tener que colocar una tercera dosis. Y en cuanto a si aparece alguna variante que pueda inducir a la baja de anticuerpos o anular a la vacuna rusa, ya nos dijo Ginsburg que ellos en una semana, a más tardar en 15 días, o sea, 2 semanas, están en condiciones por ingeniería genética de modificar la vacuna para que siga siendo efectiva. Es increíble. Bueno, o sea, es increíble también la reacción de los laboratorios con respecto a un virus como que va mutando a lo largo del tiempo, ¿no? Y tan rápidamente. ¿Pero por qué muta? ¿Pero por qué muta? Por la indisciplina de la gente. Claro. Porque si nosotros dejamos que el virus entre en nuestro cuerpo, pudiéndolo evitar, el virus quiere persistir, entonces penetra en nuestro organismo, se divide rápida y proficuamente, se divide, es como una fotocopiadora. Una fotocopia o una foto de sí mismo, pero tantas fotocopias hace con tanta velocidad que hay algunas que le salen torcidas, otras le salen oscuras. Eso es una mutación. Hay mutaciones insignificantes, nimias, intrascendentes, pero hay mutaciones como la Manaus, como la inglesa de Kent, como la sudafricana, que son contundentes. Claro, justamente. Y o sea, nos está planteando, la solución que tenemos es la vacunación, no hay otra. Y la disciplina. O y sea, bueno, con las dos cosas esas salimos. Aún con la vacunación debemos tener disciplina, o como está pasando, por ejemplo, en Israel o en otros países que han logrado que no tuvieran ni muertos ni contagiados en número importante, podemos volver a la vida normal. Bueno, yo le pregunté ese mismo día que hablé con la gente por el tema de mis inquietudes, especialmente con los ortodoxos, le pregunté qué tipo de medida punitiva tenían ellos. Persona que caminara por la calle sin barbijo, $150. Persona que reincidiera en la actitud, cárcel o $1.500. Entonces parecería ser de que se cumplió a rajatabla, ¿no? Claro. Bueno, entonces, en definitiva, tendremos que seguir ocupándonos así. Ahora, de la parte infectológica, obviamente que es lo lógico y lo que usted está planteando por su conocimiento. Ahora, dentro de la parte económica tenemos muchos problemas. No solamente Argentina, sino el mundo mismo, ¿no? Absolutamente, pero fíjese, hay que honrar. Sí. ¿Cómo podemos resolverlo? Es el tema. Yo considero que los comerciantes y los industriales se portaron muy bien y hay que honrarlos. Hay gente que ha trabajado con el deseo de poder seguir produciendo, de poder seguir con su actividad cotidiana. Las fábricas de automóviles, fábricas de plástico, fábricas chicas que yo he visto y que hemos ido a evaluar, tienen, por ejemplo, un protocolo fantástico. Le piden a sus empleados que vayan o en bicicleta o en moto, o si no los mandan a buscar con un ómnibus propio. Así es. No han tenido prácticamente ningún tipo de problema. Los comerciantes serios tienen, cuando usted entra, un trapo embebido en lavandina para higienizar, no lo dejan entrar si no tiene el barbijo puesto, le brindan alcohol en gel. No, mire, hay gente que... Acá el problema está en un 35% de descocados, porque el daño que nos han hecho es irreparable, que son los jóvenes, un 25% de fiestas clandestinas, reuniones, intercambio de fluidos, bocas extrañas y demás, y después el 10% duro que quema barbijo, que brinda por la muerte esquiando en Chapelco, que nos trajeron el sarampión después de 30 años. Entonces, hay una sociedad que yo desconozco como propia. Y le voy a decir por qué, porque el grado de lo que ha demostrado esta pandemia, la desnudez que ha dejado de incultura y falta de educación, es espantosa. Sí, yo coincido con usted, inclusive
humanamente ha dejado mucho que desear el trato de muchas cosas en la pandemia, ¿no? Inclusive la vacunación misma ha dejado mucho que desear porque es un problema muy serio que no debería haber ni privilegios ni privilegiados en este caso. Y los hubo. Y en el camino ha quedado mucha gente que no tuvo el privilegio, ¿no? Y que inclusive el famoso aplauso a los médicos se diluyó. La sociedad misma es como que se anestesió. Exactamente, fue corto. Y usted sabe que todos nosotros estamos muy agobiados, estamos muy cansados. Sí, sí, no me cabe duda. Nos enerva ver esas actitudes desafiantes de la gente en la calle y que no nos dan una mano. Yo he perdido en mi equipo muchos médicos. He tenido hasta la mala suerte de perder un matrimonio de médicos, él y ella. Oh. He perdido personal de limpieza de las terapias, que nadie los nombra, muchas enfermeras. Entonces, evidentemente, es algo como para tener en cuenta, ¿no? Y imagino cómo estamos hoy. Obviamente que están cansados, no me cabe duda, que están agobiados, no me cabe duda, porque es una tarea sin fin hasta que esto no mejore por algún elemento, como ser la vacunación, por ejemplo, ¿no? Que va a tratar de bajar al terapista intensivo y a los médicos que lo acompañan con todo el equipo médico, los enfermeros, los de limpieza, los que hacen la comida, absolutamente todos, que tienen el mismo mérito de unos que otros porque se juegan la vida exactamente igual. Pero ¿cómo estamos hoy con respecto a esta meseta alta que tiene Argentina, que después de Semana Santa no hemos podido, si bien hemos podido amesetarla, no hemos podido bajarla? Es una meseta muy alta, tanto de muertos como de contagiados. Sí, y más complicada, más peligrosa que el año pasado. Yo creo que nosotros tuvimos el año pasado, se lo ¿Por digo qué a más esto, peligrosa? porque el año pasado teníamos un enemigo conocido, que cuando empezó a bajar su incidencia, que fue en noviembre, todo el mundo se desbordó con actividades que estaban prohibidas. Entonces ahí el virus dijo, acá voy por autopista. Y ahora el desafío es mayor porque nos encontramos con el mismo enemigo del año pasado conocido y todas estas nuevas variantes que son peores que el año pasado. Entonces, evidentemente, yo creo que si la cordura, la sobriedad o la moderación no imperan, tenga usted la seguridad y lo firmamos entre los dos ante un escribano, esto va a seguir en el tiempo por muchos meses más. ¿Y de dónde saco yo estas conclusiones? Me tocó lidiar con la gente, o sea, trabajé con la gente del Malbrán en el 2009, inclusive hasta me recuerdo que Presidencia de la Nación nos pidió que hiciéramos una vacuna y viajábamos por todas las provincias, inclusive cerrando iglesias, cerrando termas, cerrando cines, teatros. Y al final comparado con esto, fue una cosa mucho más simple, porque entraron 5 vacunas de golpe, mientras nosotros estábamos tratando de hacer una, y se acabó el problema. O sea, la historia natural de estas enfermedades, cuando la gente ayuda, llámese Dinamarca, Israel, cuando la gente ayuda son mucho más cortas. El virus le pueden suceder 2 cosas, o el virus desaparece, o llega a hacerse endémico y usted lo tendrá que poner en la vacuna antigripal con las 4 cepas que usa anualmente, le agrega esta y va a tener 5 elementos para cuidar. Como hicimos, no sé si usted se percató, que las vacunas antigripales actuales tienen en su composición el H1N1 que asoló en el año 2009, que tanto nos preocupó. Exactamente. Bueno, pero el problema es tal como lo estamos comentando. Y fuera de la vacunación, entonces, aún con la vacunación, porque hay reincidencia de gente que vuelve a tener COVID aún vacunado. Bueno, ¿Eso el tema ese... ¿Con una gran cantidad o una poca cantidad la reinfección? No, es insignificante. El primer caso publicado de eso fue un ciudadano de Hong Kong, que era
un elemento muy importante de un gran comercio chino que viajaba por todo el mundo. Él padeció la enfermedad en Hong Kong, que era su ciudad natal, y cuando estuvo en condiciones, la empresa lo mandó a Europa para que siga negociando los productos que ellos fabricaban. Era el Cuando llega a transporte del Madrid, virus. Claro. exactamente, cuando llega a Madrid se contamina y se reinfecta. Era otro virus u otro cambio del virus, pero hay en el organismo una cosa que se llama recuerdo inmunológico, que le hace padecer prácticamente sin ningún tipo de trastorno en la reinfección. Porque es como de pronto soldaditos que ya están acostumbrados, los linfocitos T, que salen y recuerdan, este lo conozco, es un poco cambiado, más gordito, más Claro, alto, pero salen y de pronto solucionan el problema. O sea, yo creo que ese tipo de cosas en este momento no es problemático. Lo que es problemático es de que estas nuevas variantes están pegando a distintos grupos etarios, casualmente a los mismos que nunca nos ayudaron. Fíjese de que yo entro hoy a la sala de terapia intensiva y encuentro que al lado de la persona excedida de peso con COVID, el diabético descompensado con COVID, me encuentro con un joven atlético que tiene el respirador puesto. El organismo del joven reacciona de una manera explosiva con la famosa cascada de citoquina que le juega en contra. Si fuera un hombre de edad o una mujer de edad, el organismo, a través de su sistema inmune, reacciona lentamente, perezosamente y le juega a favor. No sé si puedo explicar 1000 hojas de lo que es la inmunología. Sí, yo admiro no solo las explicaciones que nos está dando, doctor, sino la paz que nos da todo el razonamiento que hace con todo su conocimiento. Mucha gente está diciendo la seguridad y la tranquilidad que nos está brindando. Porque indudablemente es complicado, es complejo. Es fundamental. Tenemos muchas versiones de distintas cosas, mucha gente habla, como todo pasa, y sobre todo en Argentina, que somos todos directores técnicos, somos todos mecánicos, somos todos médicos, somos todos de todo. Y entonces esto nos sobrepasa. No, pero le voy a contar una anécdota de una encuesta que hicieron, tomando un poco su chascarrillo. Usted sabe que en un momento salen voluntarios, antes de que llegaran las vacunas, salen voluntarios porque yo había dicho en toda la prensa nacional, escrita, televisiva y demás, que la vacuna iba a llegar, la Sputnik, antes de fin de año, y realmente llegó y que era buena y demás. Entonces salen un grupo de voluntarios a preguntarle a la gente, bares, entrada de shopping, restaurante y demás. Eran chicos de último año de medicina, bien vestidos, todos unos con guardapolvo, otros. Y lo que le preguntaban era, ¿qué opina usted, señor, de las vacunas? ¿O qué opina usted, señora? ¿O qué opina usted, señorita? Porque hacían... Llegaron más o menos casi superando los 800 y pico de encuesta. Sí, y entonces todos le contestaban que no, porque la vacuna esto, pero una serie de cosas inconsistentes, o sea, no había nada, diríamos, argumentado. Entonces, esto se le ocurre a los chicos, ni siquiera, ni soñé yo en esto, le dice, usted sería tan amable, en un cuaderno, usted sería tan amable de transmitir o de escribirme en 2 renglones su concepto, su idea, para que yo lo transmita de una u otra manera. Hubo un porcentaje que era casi el 70% que aceptó, otro no escribió nada. El que menos errores de ortografía tenía eran 20. Ahora dígame usted entonces los expertos en vacunas, de los bares y demás. Entonces sí, es obvio. delicado. Hablan. Obvio. Y digamos que los personajes como nosotros, no sé sus años, pero yo no me tiño las canas, sino son naturales, dicen que vivimos mucho tiempo y que sabemos de que hay que tratar de escuchar y de aprender permanentemente, porque además hemos sido víctimas de la tecnología. A nosotros sí la tecnología nos pasó como una topadora, que quizás a un chico hoy de 15 años no fue así, pero a nosotros sí. Y a pesar de eso uno escucha un montón de opiniones o de opinólogos
que hablan de algo que no saben y que confundieron en una primera instancia a la sociedad, con un montón de datos y datos y datos y datos, inclusive datos contrapuestos, que han hecho que la misma sociedad hiciera barbaridades, o a sabiendas, como dijo usted en algunos casos, por locura mental de no cuidarse para no cuidarte, o por desconocimiento. En un virus claro, que no conocía a nadie, ¿no? Obviamente. No sabíamos nada. Es más, yo por más catedrático y académico que sea, debo decirle que todos los días aprendemos algo nuevo. Hace 15, 20 días tenemos los signos de la piel, que no lo sabíamos tampoco, y así sucesivamente, infinidad de cosas. Pero ¿Cómo se sí logró? es cierto lo que usted dice. Ustedes que estudian el caso, ¿cómo se logró que un país como China, que teóricamente es el que origina el virus, y una zona como la zona que fue, con la cantidad de poblaciones que tenga, se controle inmediatamente y no haya más? Bueno, mano militar. China tuvo mano militar, es claro. curiosísimo. Bueno, yo me imaginaba. En un Yo mes, no lo sabía, en un pero mes me lo liquidó. imaginaba. Y le Me digo imaginaba. más, Corea del Norte ha tenido 8 ahorcamientos en plaza por personas que no cumplían con la normativa sanitaria. Entonces, hay casos, ciudades, etcétera, que lógicamente dejan mucha enseñanza, pero en China usted no podía ni asomar la nariz. Y si igual si Claro. lo encontraban en la calle en un horario que venía la fuerza pública, que no era policía, era el ejército, ¿eh? Lo Claro, arrastraba y lo directamente. hacía. Sí, sí, No, sí. no era No, toque de claro. queda, era directamente el paredón. Sí, claro. No, vemos que no solo los latinoamericanos somos los que nos duele cuando nos golpean, sino que todos, en realidad, como pasó con Singapur, nos enseñan a los golpes. Con los golpes aprendemos. Sí, claro, Eh, imagínese usted. Coincide, Eh, acá hay un televidente, iba a decir, como parezco Cacho Fontana ya, que coincide totalmente con usted y está, a ver, lleno de... Ay, se me fue. No, es que lo escucha con... las opiniones suyas son maravillosas y lo escucha con suma atención vuelvo a repetir, su tranquilidad que nos transmite tranquilidad a nosotros, que somos los neófitos de la sociedad y que también, obviamente, tenemos hijos que sabemos que algunos dicen, bueno, pero ya pasó, no hay que cuidarse, pero mirá que papá, pero mirá que mamá, pero mirá que la tía, pero... O sea, no se dan cuenta que no se están cuidando ellos, no se están cuidando a nosotros. No nos cuesta mucho a los que tenemos hijos bien formados, pero a los otros, que son muchos, les cuesta mucho. Porque pero sin embargo los tiene. son Sí, muchos pero hijos del sí, claro, pero sin no del no. embargo aún a ese grupo le financian la búsqueda del virus. Sí, Porque claro. cuando nosotros desactivamos las fiestas clandestinas, salen chicos muy chicos, no son independientes económicamente. No, Esos desde van a ya, por buscar el eso virus con plata del padre. son hijos del O sí, sea, no del los no. padres tendrían que ayudar también acá. O sea, están teniendo una actitud muy indiferente y la situación es trágica. Yo creo que la gente vamos a llegar a los 70.000 muertos. ¿Usted se imagina? El otro día estaba sacando una cuenta que me lo hace una historiadora, me dijo, ¿usted sabe, doctor, que el número de muertos que tenemos prácticamente habrían desaparecido ciudades de esas características? Hay ciudades de 20.000 Claro. personas, ciudades de Sí, 50.000 personas. Bueno, y en el mundo hubieran desaparecido países, ya llegamos casi a los 3 millones de muertos, o sea, habrían Y desaparecido países sí. pequeños, ¿no? Países, exactamente, países pequeños absolutamente desaparecidos. Pero Así es. no, lo que pasa es que cuando usted entra en la política se da cuenta que el presidente dijo, en esta pelea de grieta permanente que no creo que todavía tomen conciencia de lo que está pasando, ninguno, si estuviera Macri tendría 10.000 muertos. Eso lo dijo cuando nosotros recién empezamos. Ahora no se hace cargo nadie. No lo politizo, lo digo nomás, que nadie pensó
que íbamos a llegar a este nivel. Nadie pensó que íbamos a llegar a este nivel. 13 meses vista de una pandemia muy fuerte, con una cuarentena muy fuerte, que influyó en la sociedad, que influyó en la economía, que influyó en el país, que influyó en el trabajo y que influyó en la clase trabajadora y profesional como ustedes. Hasta en las relaciones amorosas. Sí, sí. No hay ninguna duda. Bueno, doctor, la verdad que un gustazo. ¿Usted está en Córdoba? Estoy en Córdoba, sí. Muy bien, muy bien. En la docta, para un doctor excelente que nos da mucha tranquilidad. Realmente le agradezco muchísimo la atención que ha tenido con nosotros para brindarnos un poco de luz en este mar de sosiego, ¿no? Y que esperemos que pronto podamos hablar con la solución que se avisora con la vacunación y con una sociedad que tiene que reaccionar, y tenemos que ser un poco padres del no y no padres del sí, porque nos perjudicamos no solo nosotros, sino perjudicamos a nuestros hijos. Sí. De todos modos, al despedirme quiero significarle que la encuesta de la provincia de Buenos Aires dice que el 65% de la población siempre ayudó, siempre se cuidó y se sigue cuidando. El grupo que nos hizo este daño irreparable son los mismos de siempre, los tibios, los indiferentes, los desafiantes y los que realmente nunca tuvieron la idea de poder ayudar. Yo le agradezco, le mando un abrazo cariñoso y hasta pronto, que ande bien. Al contrario, le agradezco mucho yo a usted y realmente sí, esto ha hecho que la sociedad se comprometa una vez más, porque el país somos todos y todos somos vulnerables a este virus. Le agradezco muchísimo, en serio, saludos a Córdoba y con usted un abrazo muy fuerte a la distancia. Muchísimas gracias, doctor. Adiós, que ande bien, adiós. Gracias. Bueno, hemos hablado, ustedes lo vieron, al doctor Hugo Pizzi. Por supuesto que nos da tranquilidad, nos da la firmeza del conocimiento y nos da también la advertencia de que tenemos que involucrarnos y hacer lo que se debe hacer para que esta enfermedad termine. Al margen de lo que pueda pasar, tenemos que cuidarnos entre todos y aún vacunados seguirnos cuidando por las distintas mutaciones, cepas, cambios que existen dentro de esta enfermedad que nos está alterando la vida y dejando muchos elementos en el camino que no podemos vivir, con hijos, con nietos, con amigos, con familiares, con todos. Pensemos en ellos y por ellos cuidémonos todos. Les mando un gran abrazo a todos, por supuesto. Vamos a hablar próximamente con Segre, un corresponsal argentino que estuvo mucho tiempo en Brasil y ha vuelto a Argentina para hacer una campaña o una carrera política. Vamos a estar hablando con él en nuestra próxima emisión y, por supuesto, la semana que viene estamos haciendo el análisis semanal de lo que nos pasa a todos los argentinos y esperemos que, como dijo el doctor y con la tranquilidad del doctor, podamos superar todo esto que nos está pasando, que cada vez a mí, en lo político, me preocupa más. Involucrémonos porque la República es una sola y no dejemos que la saquen de nuestra Constitución. Un abrazo para todos, hasta la próxima semana y gracias por seguirnos, escucharnos y estar siempre ahí. Chau, chau.